Hemos estudiado los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos y hemos aprendido varias cosas, entre ellas que la iglesia pasó de ser una promesa a ser una realidad, una hermosa realidad que cautivó el mundo a su alrededor. Se convirtió de un pequeño grupo de 120 personas a más de 3,000 personas y después siguió avanzando hasta convertirse en un movimiento indestructible e indetenible. Hemos visto cómo la constante presencia del Espíritu Santo en conjunto con la obediencia de los cristianos, los seguidores del Señor Jesús, lograron, según nos dice Hechos 5:28, llenar a Jerusalén de la doctrina de Cristo. En poco tiempo. Este movimiento estaba en continuo crecimiento, era un movimiento creciente y pujante. Bueno, una pregunta que cabe aquí para todos nosotros es, ¿le gustaría a usted ser parte de una iglesia así? Amén. A ver si puede levantar la mano quien esté bien firme diciendo, yo quiero ser parte de una iglesia así como la iglesia de Jerusalén. Amén. Amén. Muy bien, hay unos cuantos. Muy bien. Me alegra el entusiasmo, pero piénsenlo bien. Junto con el crecimiento vienen muchos desafíos y pruebas. Satanás, el adversario de Dios y el adversario de los planes de Dios en este mundo, no se iba a quedar de brazos cruzados al ver la iglesia creciendo. Capítulos 3 y 4 comienza la saga, en donde llegan los apóstoles a darle sanidad a un paralítico que estaba a la puerta del templo. Con el poder del Espíritu Santo, Pedro lo levantó de ahí y en el nombre de Jesús hizo ese milagro delante de muchas personas y se reunieron las personas y comenzó Pedro a hablarles a ellos sobre el Evangelio de Jesús. Y es bien interesante porque en cuanto comienza eso, Satanás siembra la primera semilla. Se aparecen los gobernantes religiosos en Jerusalén y detienen a Juan y a Pedro. Los pusieron en prisión. Y dice la Escritura algo muy interesante en el capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. O sea, un movimiento de 3,000 y pico de personas se convirtió rápidamente en un grupo como de 10,000, porque si son 5,000 los varones, saquen la cuenta las mujeres y los niños, ¿cuántas personas habrán sido? Eventualmente Juan y Pedro salieron de prisión, pero no sin antes los gobernantes religiosos los amenazaron y les dijeron que no anduvieran hablando en ese nombre. Y ellos van a los suyos, dice la Escritura, los suyos era la iglesia. Les comunican lo que los dirigentes les habían dicho y el resultado de eso es que la iglesia se pone a orar. Y la oración en ese momento no era, Señor, protégenos, sino, Señor, danos denuedo, danos valor para poder hablar la palabra de Dios. Y la Escritura dice que Dios le respondió con otro milagro. Tembló el lugar en donde estaban reunidos y dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo. Y el resultado de ser llenos del Espíritu Santo fue que hablaron con denuedo o con valor la palabra de Dios por donde quiera que ellos iban. Versículo 31 del capítulo 4. En el capítulo 5, Satanás vuelve al ataque. Ya no es por fuera a través de la persecución y la intimidación. Ahora es a través de contaminar la pureza de la iglesia, infiltrando la mentira y la hipocresía. ¿Recuerdan ustedes Ananías y Zafira, la famosa pareja de Hechos capítulo 5?
Dice el capítulo 5, verso 3, que esta fue una obra explícitamente, dice que es una obra de Satanás. Satanás fue quien puso en la mente y en el corazón de estas personas actuar de esa manera. Y el Señor pues directamente intervino con juicio sobre esa pareja, y el resultado lo dice en el verso 14 del capítulo 5, los que creían aumentaban más, gran número así de varones como de mujeres. Aumentaban, crecían, ese es el lenguaje que está utilizando Lucas de esta iglesia. Observen que después de la prueba viene la bendición. Que antes de que la iglesia diera un paso hacia adelante tenía que venir un desafío y la iglesia tenía que vencer un obstáculo. Esta es la historia de los primeros capítulos del libro de los Hechos. En el capítulo 5, Satanás vuelve al ataque y ahora vuelve otra vez con la misma, la persecución, la intimidación. Vuelve otra vez los líderes judíos a agarrar a los apóstoles, dice la Escritura, no sabemos cuántos, si eran todos o eran un grupo pequeño, pero bueno, a los apóstoles, dice la Escritura, y los tuvieron presos. Un ángel los liberó, volvieron otra vez a predicar la palabra de Dios en el templo y volvieron los líderes judíos a agarrarlos y a apresarlos de nuevo. Los trataron de intimidar, pero esta vez dice la Escritura que querían matarlos. Ya no había pasado solamente de nos están estorbando, ahora es queremos deshacernos de ustedes. Recuerden, ese mismo había sido el grupo que había asesinado al Señor Jesús, es decir, que sus manos estaban manchadas de sangre. Esa gente era capaz de hacer cualquier atrocidad. Entonces, la Escritura dice que al final los azotaron y los libertaron de donde estaban. Dice el versículo 42, Hechos 5, 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta gente sí era terca de verdad. ¿Verdad? Tenían una misión y tenían que cumplir esa misión. Y en el momento en que comenzaron a titubear, pidieron a Dios ayuda y Dios los respondió llenándolos del Espíritu Santo. Ahora nadie los podía detener. No las amenazas, no los ataques internos, no la muerte. Ellos iban a cumplir la misión encomendada por el Señor Jesucristo. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes quisieran ser parte de una iglesia así? Todavía, ¿verdad? Nuevamente Satanás volvió al ataque y esta vez desde adentro. El cuarto ataque de Satanás fue interno. Capítulo 6. Quiero que anoten o lo guarden en sus mentes este principio fundamental de lo que vamos a leer ahora. El precio del crecimiento numérico es problemas y más problemas. Bastante atractivo, ¿no? Aquellos que dicen, Señor, quisiéramos tener una iglesia de 1,000 miembros, de 2,000 miembros, de 3,000 miembros. La respuesta de Dios en el libro de los Hechos parece ser, van a tener muchos problemas. Porque entre más personas va a haber más problemas. Mayor número, más problemas. Así que cuando oren por el crecimiento numérico de la iglesia, recuerden esto. Están pidiendo problemas. Pero ¿saben qué? Dios está con nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Lo demostró aquí en el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer versos del 1 al 7 para que podamos analizar cuál fue el problema que Satanás le dio a la iglesia aquí. Dice, en aquellos días
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues varones de entre vosotros, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice la Escritura: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vamos a ver cuál es el problema y después vamos a ver cuál es la solución. Versículo 1. ¿Se acuerdan del principio que les acabo de dar? El precio del crecimiento numérico es problemas y más problemas. Dice el versículo 1, en aquellos días, escuchen, dice, como creciera el número de los discípulos, es decir, como resultado de que creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Saben lo que es murmuración? En Nicaragua le llaman cuchicheo. Es hablar a espaldas de alguien. Es hablar en voz bajita para que la persona de quien estás hablando no te escuche. A diferencia de eso, la Escritura nos manda de que si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir donde está tu hermano y hablar con él. Ellos no estaban haciendo precisamente eso. Escuchen bien esto. La murmuración es la semilla de la discordia en la iglesia. La murmuración es la semilla de la discordia en la iglesia. Satanás, escuchen, estaba tratando de dividir la iglesia. Ese era el propósito, ese era el objetivo. Quiero que ustedes vean cómo manifiesta el texto el problema tan profundo que había ahí. Dice que hubo murmuración de los griegos, escuchen, contra los hebreos. O sea, unos contra otros. Obviamente quiero explicar un poquito el contexto de esto de los griegos y los hebreos. En realidad, la palabra griega ahí no es griego, en realidad, es la palabra helenista. Los helenistas eran judíos igual que los hebreos que estaban viviendo en Jerusalén. La única diferencia es que los helenistas eran judíos de la dispersión, judíos que estaban viviendo fuera de Israel. Muchos de ellos habían nacido en el exterior. ¿Recuerdan ustedes el día de Pentecostés que vinieron personas de todos los países del mundo a reunirse, a celebrar el día de Pentecostés? Todos ellos eran judíos, pero eran judíos étnicamente y religiosamente, pero había una distinción ahí. No hablaban el mismo idioma y no tenían las mismas costumbres. La cultura de los helenistas venía como resultado del mundo griego. Los helenistas podían vivir en Grecia, como podían vivir en Corinto, como podían vivir en cualquier otra parte del mundo. Eran judíos practicantes, eran judíos devotos, creían en Jehová, creían en la palabra de Dios. Pero existía esa diferencia. Ya hemos hablado antes sobre esto porque nosotros creemos que
debemos resguardarnos de todo aquello que amenaza la unidad de la iglesia. Y uno de los problemas principales con la unidad de la iglesia no es tanto la doctrina como es la actitud de los cristianos. Muchas veces la actitud nuestra es de resistencia a aquellas personas que no son como nosotros, a aquellas personas que no son del mismo país nuestro y no practican las mismas cosas que nosotros hacemos y no comemos lo mismo, no comen lo mismo que nosotros comemos y son diferentes en muchas cosas a nosotros. Esa era la distinción que había entre ellos. Ahora habían dejado de ser judíos prácticamente y se habían convertido en cristianos, estaban dentro de la misma iglesia. Y una de las cosas que el Señor Jesús dijo desde el principio en una oración es que Él quería que la iglesia fuera una, como Él era uno con el Padre. El propósito era para que el mundo crea, dice, que tú me enviaste. Es decir, que estaba en juego no solamente la unidad de la iglesia, sino estaba en juego el testimonio de la iglesia ante el mundo. Era una cosa seria lo que aquí estaba sucediendo, hermanos. Entonces, se estaban convirtiendo ya en dos grupos apartes. Aquella unidad bonita que leemos al final del capítulo 2 de Hechos y en el capítulo 4 nuevamente, que eran un solo corazón y un alma. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ya no estaba siendo así. Y todo por un simple malentendido. Ahora les explico. El problema aquí es que, según la palabra de Dios, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de las personas carentes de lo necesario para vivir. Yo no sé si ustedes han oído eso, pero desde el Antiguo Testamento, allá por Éxodo, el capítulo 22, Dios dice que los judíos que podían tenían que compartir con los huérfanos y las viudas. De hecho, la palabra de Dios dice claramente en el Salmo 68, versículo 5, que Dios es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Obviamente las viudas en aquella época eran diferentes a las viudas de hoy. En Estados Unidos particularmente las viudas tienen un retiro. Las viudas tienen recursos. Las viudas tienen cupones de alimentos. Las viudas tienen de dónde vivir. Aunque muchas de ellas tienen escasez, no les hace falta el alimento diario. Pero no así en aquella época. Y no así en muchos de nuestros países. La hermana Laura es de Cuba. Yo conocí a la hermana Laura en Cuba. Y una de las cosas que quiero decirles ahí es que la iglesia tiene un precioso ministerio de benevolencia con los ancianos. Por lo menos en dos congregaciones en donde nosotros estuvimos, en Bellavista, donde era la hermana Laura, y en 10 de octubre, ellos tienen un comedor para darle desayuno a los ancianos todos los días. Eso es patrocinado por iglesias de Estados Unidos, por supuesto, pero los hermanos tienen un bonito ministerio. ¿Saben por qué? Porque gran parte de lo maravilloso del cristianismo tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio. Y con dar a las personas de las cuales no podemos recibir nada. Muchos de esos ancianos comen ahí y saben ustedes que es la única comida que tienen en el día. Hay una escasez, la gente se está muriendo de hambre. Los ancianos principalmente son un segmento vulnerable en Cuba. Y por lo menos los hermanos que tuvieron la visión de comenzar ese ministerio hicieron algo increíble, algo maravilloso, que creo yo que nosotros podíamos aprender hoy día. Entonces, había en la iglesia primitiva entonces un ministerio para alimentar las viudas. Nosotros vemos en la Escritura continuamente la exhortación que se nos da
a hacer estas cosas. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 27 dice que la religión pura y sin mácula es esta. ¿Recuerdan? Dice que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es algo que está muy ligado al corazón de Dios. Y tal vez nosotros hoy día aquí no tengamos viudas así que estén muriéndose de hambre. Pero creo que nosotros podemos ayudar a los hermanos que pasan por situaciones económicas difíciles, particularmente en esta época, en donde hay estrechez material en muchos. Y donde algunos probablemente corren el peligro de perder sus casas, sus propiedades, sus techos. Aquí en los Estados Unidos, con todas las ventajas que hay, existen personas que no tienen hogar. Si usted va hacia el downtown de Miami, ahí se va a dar cuenta que hay personas debajo del puente durmiendo ahí a la intemperie y esperando que otras personas vengan y les den algo de comer. Eso es algo en lo que creo yo que nosotros debemos pensar. En la época del Nuevo Testamento entonces le daban de comer a las viudas, pero ¿saben qué? Cuando vamos al capítulo 4 dice que el dinero que se colectaba en la iglesia lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles distribuían eso. Estamos hablando de 12 hombres. Quiero que ustedes vean esta particularidad de la iglesia primitiva al inicio. 12 hombres tratando de servir, no solamente en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, sino también distribuyendo el alimento diario de las viudas. No iban a dar abastos, no iban a poder ellos servir a una iglesia de más de 10,000 miembros. 12 hombres solamente. Entonces aquí es donde viene la solución del problema. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Reunieron a la iglesia entera y la involucraron en el proceso y dijeron, escuchen, no es justo, dicen los apóstoles, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, interesante, la murmuración era ¿contra quién? Contra los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Se pusieron defensivos? No. Ellos no trataron de desmentir la acusación, esa acusación de desigualdad. No perdieron el tiempo defendiéndose. No se pusieron a dar un sermón sobre el pecado de la murmuración en ese momento. Escuchen, había en juego algo más importante que eso, como lo es la unidad de la iglesia. Quiero que ustedes vean la sabiduría de Dios aplicada. Nosotros no podemos resolver todos los problemas ni podemos arreglar la vida de todos. Solamente podemos hacer una porción y tenemos que escoger nuestras batallas. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Se enfocaron en resolver el problema para que la división no continuara avanzando. Entonces dice la palabra de Dios que reunieron a todos los miembros de la iglesia, me imagino, porque la escritura habla aquí de multitud, es decir, que habían muchísimas personas ahí presentes. Y los apóstoles hicieron 3 cosas que creo yo que definen lo que es el concepto de la sabiduría práctica en la iglesia, particularmente para los líderes de la iglesia, una buena lección. Número 1, los apóstoles admitieron que no podían hacerlo todo. Admitieron, nosotros no podemos hacer más, seguir haciendo esto. Dice, no es justo, escuchen bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Escuchen, ¿qué es lo que estaba pasando? Por estar ellos afanados con el alimento diario de las viudas, habían descuidado
o comenzado a descuidar la palabra de Dios. Tuvieron que admitir que como seres humanos nosotros no somos Superman. No tenemos la capacidad de resolver todos los problemas de la iglesia. No tenemos la capacidad de arreglar la vida de todos. Por tanto, tenemos que ser selectivos. ¿Y cómo se hace esa selectividad? La respuesta es mirando las prioridades de Dios. A través de la Escritura, nosotros podemos ver las prioridades de Dios. La segunda cosa que ellos hacen es elegir precisamente cuáles son las prioridades para el ministerio apostólico. ¿Se acuerdan desde el principio, Hechos capítulo 1, versículo 8 o 6, no recuerdo? Me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que dar testimonio de Jesús. Tenían que enseñar la palabra de Dios. Tenían que ocuparse en orar por las necesidades de la iglesia. Esas eran las prioridades de ellos. Por inspiración divina y por mandato del Señor, eso era lo principal. No es que no podían hacer otras cosas, pero eso era lo principal. Ellos estaban bien seguros de cuáles eran las prioridades de Dios para ellos. Ustedes han visto el caso de tal vez de predicadores que manejan el bus, limpian el edificio, arreglan las sillas, dan clase, predican, visitan al enfermo, dan clase bíblica en las casas. ¿Y saben qué pasa? 2 años después ese predicador está quemado. No hizo nada. ¿Saben por qué? Por un mal entendimiento de que como predicador o como anciano o como líder en la iglesia cree que Dios ha puesto sobre el hombro de ellos el resolver todos los problemas de la iglesia, y no es así. No es así. Así que eligieron cuáles eran las prioridades y finalmente delegaron. Delegaron el ministerio de la repartición de alimentos a 7 hombres. Delegar. Una palabra muy difícil para algunas personas. ¿Saben por qué? Es difícil. Porque algunos de nosotros creemos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros. Creemos que, si le doy este trabajo a esta persona, no lo va a hacer como yo. Un requisito de la delegación de responsabilidades es tener uno la humildad de reconocer que no lo puede hacer todo, lo primero. Y lo segundo, tener la humildad de pensar que Dios puede usar a otros de la misma manera que nos usa a nosotros. Entonces, les dice, queremos delegar esta responsabilidad a 7 hombres. Ahora, fíjense bien, no mandaron los apóstoles a la iglesia a hacer elecciones. Esos modelos de iglesia en donde hay mayoría de votos y el que tiene más votos, ese es el que va a llegar a ser líder, eso no funciona. ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo tiene el criterio bíblico para poder elegir. Entonces lo que hacen los apóstoles es poner requisitos. Quienes llenen estos requisitos, estos son los que van a hacer ese trabajo. Un trabajo delicado. Y ustedes pueden ver ahí el requisito de ellos. Dice verso 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 7 varones, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No todo el mundo calificaba. Y entonces comenzaron a sugerir quiénes eran los 7 que llenaban esos requisitos y se los llevaron a los apóstoles. Y los apóstoles le dieron el encargo. Eso es delegar responsabilidad. Al imponerle las manos y orar, no era para que recibieran poder, sino era para delegar responsabilidad. Era una forma
física, visible, de hacerles ver a los demás que de ahí en adelante las personas que recibían esa imposición de manos y oración, esas personas iban a llevar esa responsabilidad y ya los apóstoles no la tenían. Es como transferir responsabilidad y junto con esa responsabilidad va la autoridad para ejecutar. Y eso es precisamente lo que hacen al final. Y eligieron a estos 7 hombres. Escuchen bien. Curiosamente, estos 7 hombres tienen nombres helenistas. ¿Están viendo ustedes? Para que los griegos no se quejaran de discriminación. Iban a ser de su misma, bueno, de su mismo grupo, vamos a poner, de su mismo grupo cultural, estos 7 hombres. Ustedes pueden ver 2 de ellos que se nos habla más adelante en la Escritura. ¿Alguien nos puede definir? ¿Alguien puede? Esteban y Felipe. Escuchen, 2 hombres poderosos en la predicación de la palabra, que tuvieron la humildad de decir: yo quiero servir a mis hermanos en las mesas. Quiero ir a repartir alimentos. Quiero, en vez de estar exhibiéndome ante todos y que todos me vean, voy a estar calladito, llevando el alimento a los necesitados. Y ustedes van a ver cómo habla la Biblia de estos hombres. El próximo capítulo habla de Esteban. Así que son hombres grandes en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Miren ustedes el verso 7. Lo mismo. Vencieron el obstáculo. ¿Qué es lo que pasó? Crecía la palabra del Señor. Y miren ustedes curiosamente, y el número de los discípulos ya no era añadidos, ya no era que se añadieron, ahora era que se multiplicaban. Ya era multiplicación. Aquí ya Lucas pierde completamente el conteo. Ahora dice, de aquí es multiplicarse. Y también muchos de los sacerdotes, muchos de los que servían en el templo, en la adoración diaria de Israel, se convirtieron a Cristo también. Y así seguía avanzando la palabra del Señor. Ustedes ven problemas, desafíos, obstáculos, y después, una vez que los vencemos, viene la bendición. El problema es que algunos de nosotros y algunas de nuestras congregaciones, para ser franco, no contamos con la sabiduría para saber navegar en medio de los problemas y resolverlos según las prioridades de Dios. No contamos con esa sabiduría y el resultado es que a veces hacemos las cosas peor, ¿verdad? A veces hay semillas de división y lo que hacemos es dividirla más. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría para saber cuáles son las prioridades del Señor, identificar rápidamente una solución al problema y hacerlo. Algunas lecciones rápidas, y ya Kelly me hizo señal. Yo creía que yéndose Elizabeth ya no tenía alguien que me estuviera mostrando el tiempo. Pero bueno, Elizabeth delegó. Ok, algunas lecciones para nosotros. Número 1, el crecimiento siempre nos va a traer grandes desafíos. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Porque ahora tenemos un grupo pequeño aquí, muy lindo. Pero les cuento algo. Si nosotros seguimos haciendo la obra de Dios, Dios nos va a bendecir con más personas. Y más personas significan ¿qué? Más problemas. Más problemas. La pregunta es, ¿hay dentro de nosotros ese nivel de madurez y de sabiduría para enfrentar los desafíos que se nos presenten? Bueno, tenemos que pedirle a Dios que sí. Y que si no la tenemos, el Espíritu Santo nos la provea para que cuando llegue el momento podamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos.
Segunda lección, debemos comenzar una conversación para un futuro ministerio de benevolencia. Aquí les voy a plantar la semilla. En algún momento va a haber de entre las personas que vengan personas necesitadas. Y necesitamos nosotros tenderle la mano a esas personas. Así que, ministerio de benevolencia, manténganlo ahí, oren al Señor, porque eso es parte esencial de la obra de Dios también. Número 3, los problemas se deben enfrentar con sabiduría, no con enojo, no con intimidación, no con carnalidad, con sabiduría, con sabiduría. Y esa sabiduría solamente viene de Dios. Necesitamos tener la humildad, la sabiduría y desenvolvernos rápido para que Satanás no siga avanzando entre nosotros. Número 4, el carácter es más importante que la capacidad. El carácter es más importante que la capacidad. Frecuentemente, cuando vamos a comenzar ministerio, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a quién es el más talentoso. Esa es la tendencia que hay. La persona que tal vez hace más ruido. La persona que tal vez está secularmente preparada y tiene cierto tipo de educación y refinamiento, y nosotros decimos, esta persona puede ayudar mucho a la iglesia. La respuesta es, las condiciones de los apóstoles, todas ellas eran espirituales. No tenían nada que ver con las habilidades, sino con el espíritu de esas personas. Y finalmente, cuando la iglesia está organizada bíblicamente, la iglesia avanza. Cuando la iglesia está organizada bíblicamente, el evangelio avanza. Necesitamos seguir trabajando en nuestra organización. Les cuento esta meta. Poco tiempo después que hayamos hecho la celebración del primer aniversario, necesitamos, poco tiempo después, establecer ministerios estructurados en nuestra congregación. Porque ahora hay ministerios, pero no hemos hecho realmente lo suficiente para tener una estructura en la iglesia. Y frecuentemente no sabemos qué es lo que le toca a cada quien. Así que vamos a seguir trabajando en esto, porque la organización interna es importante para el crecimiento nuestro. Dios es el que provee el crecimiento y nosotros tenemos que proveer nuestra voluntad y nuestros dones en servicio de Él. Una iglesia unida, organizada y enfocada en Cristo tiene mayor impacto para el reino de Dios. ¿Aún ustedes quieren que nuestra congregación crezca? Amén. Pues ya no son tantos, hermana Verania. Ya no son tantos los que dicen amén. No, pues Otros. Están calladitos ya. yo no sé, la cosa es que el Espíritu nos va a tener que ayudar. Exacto. Esa es la fe. Claro. Ok, voy a volverles a dar un chance. ¿Cuántos de ustedes quieren que la iglesia crezca? Amén. Ahora sí. Yo me pongo triste cuando alguien le ponga fe. Ahora la próxima pregunta, cada uno de ustedes la contesta dentro de sí mismo. ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos que vienen? Sí, pero ya tenemos miedo. Con un poco de nerviosismo les digo amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra bendita que nos ilumina y nos guía. Gracias por la revelación de tu voluntad. Sabemos que tu Hijo Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener tribulación, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Y nosotros con esa fe seguimos avanzando hacia adelante, seguimos mirando hacia el futuro, seguimos haciendo planes, seguimos organizándonos para que tu Santo Espíritu
Señor, ponga las piezas adecuadas en su lugar. Nos ponemos en tus manos, que nos ilumines, que nos guíes, que nos des la fortaleza, que nos des la sabiduría para hacer las cosas según tu voluntad. Te suplicamos que bendigas a todos los que están aquí presentes y que estas palabras que el Espíritu Santo nos dio hoy, Señor, puedan quedarse con nosotros y puedan sembrar una semilla de inquietud en nuestros corazones, sabiendo que queda mucho por hacer en la obra de Dios. A través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te estamos pidiendo estas cosas y te damos las gracias. Amén. Amén.